esta programación de esta conferencia, como les había escrito en el anuncio, pues tiene la intención que les pueda apoyar de pronto en algunas inquietudes, algunas dudas que tengan en relación al trabajo o a los productos que vamos a entregar de la unidad 2 o los avances que ustedes han tenido y que de pronto tengan dudas al respecto. Entonces, Doris, no sé qué dudas de pronto tengas, porque pues tú eras una de las que me has siempre acompañado en mis conferencias. Sin embargo, por el WhatsApp, pues ya también hemos tenido algún tipo de interacción con otros compañeros. Entonces, pues me gustaría de pronto escuchar si has tenido algún tipo de situación o dudas o inquietudes de lo que hay que hacer. Cuéntame. Pues, profe, sí tengo un par de dudas. Sí. Quiero saber si la política y los valores tienen que ir en algún formato en especial. No, yo les envié, bueno, primero les hice un anuncio, no, sí, un anuncio creo que fue, en el cual les coloqué un formato en el cual, como la estructura del formato para hacer los procesos. La otra parte forma, digamos que es la parte inicial de nuestro manual de procesos y procedimientos. Recuerden que en la guía yo les comenté que teníamos, digamos, como una estrategia de que finalmente entre todos íbamos a construir nuestro manual de procesos y procedimientos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que ahí en la guía dice que inclusive en una de las instrucciones dice que yo les voy a crear un drive en el cual vamos a subir toda la información ahí, ¿vale? Por el momento, ¿qué se hace? Tú puedes colocar la información normal, ¿cierto? Y el proceso lo haces en la estructura como tal del proceso. Espérame, voy a compartirte pantalla para que recuerdes cuál es el, eh, el formato, ¿vale? Sí, profe, yo vi el formato que su merced le envió a Elkin por el foro y en ese Sí, señora. estoy trabajando mi proceso. Sí, muy bien, perfecto. Entonces, espérame que ahora lo tengo por acá. Bueno, acá. ¿Lo ves, cierto? Señora, sí, en ese estoy Bueno. trabajando. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un Word así normal y aquí antes del proceso que te corresponde, ¿cuál fue la temática que te tocó el manual? ¿La política? La política y los valores. Política. Entonces acá, estás viendo lo que estoy haciendo, Sí, ¿cierto? señora, sí, señora. Y después colocas valores. Profe, no sé si yo le puedo compartir pantalla porque pues así lo tengo, no sé si su merced lo quiere mirar de una vez. Espérame, ya lo miramos. Vale. ¿Cierto? Y debajo entonces va tu proceso, ¿cierto? Este documento que tengo acá es el que ya tengo listo en Drive para compartirle a ustedes porque ya le estoy haciendo la estructura de nuestro manual de procesos y procedimientos de la ES Hospital San Mateo. Entonces, o sea, nos vamos a construir y nos vamos a quedar con ese documento todos. Entonces, ¿qué hacemos cuando yo ya tenga ese drive? Como cada uno de ustedes me entrega un pedacito como evidencia de cada producto, después cada uno de ustedes, el que le tocó la introducción, me lo coloca acá. El que le tocó las generalidades, que es la misión de bajito, me van a colocar acá. A ti te tocó la política de calidad, entonces tú aquí me vas a trasladar la información de política de calidad y me vas a colocar aquí los valores. O sea, cada uno va a trasladar a un solo documento ese pedacito por separado que hicieron, de tal manera que al terminar nuestro curso, ustedes como tienen compartido este documento lo pueden descargar, se pueden quedar con él porque es un documento que les va a servir mucho. Bueno, y así, y en ¿ustedes ya han utilizado este tipo de herramienta, el Drive? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Uno va trabajando. Están muy familiarizados con él. Sí, claro, uno va trabajando y va quedando la información. Eso, me alegra mucho porque con eso entonces no tenemos, digamos, mayor dificultad y ese es el que nos sirve de mayor manera. Entonces, quería decirles, este no se los he compartido, ¿no? Este es el documento que tengo listo porque en la siguiente etapa, o sea, ya cuando me entreguen, entonces en el siguiente momento, llamémoslo así, es que vamos a empezar a alimentarlo. Bueno, y
Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir la pantalla y ahora entonces, como me solicitaste, vamos a que me lo compartas. Entonces, si quieres, compárteme tu pantalla para ver entonces lo que llevas hecho. Bueno, vale. Ya lo vamos revisando, ¿te parece? Entonces, voy a cerrar mi cámara. Vale, profe, entonces. Eso. Acá tengo el procedimiento de recepción. Espérame porque todavía no lo estoy viendo. Seguramente está cargando para que yo lo vea, no te preocupes, es que de todas maneras en este aislamiento social también las comunicaciones se congestionan. Pues somos lentas, sí, señora. Sí, entonces yo afortunadamente y con todo y eso que tengo una banda ancha robusta me ha estado fallando. Listo, ahora sí ya lo veo. Ay, vale, profe. Perfecto. Entonces, si quiere, déjalo en una sola hoja, el tamaño de una sola hoja para poder ver mejor la información. Te agradezco. Ay, profe, regáleme un segundito. Sofía, ¿aquí cómo hago, nena? Mira, colócale abajo donde moviste al 71, aumentale. Aumentale más de 100. Yo sí si lo aumento más de 100, se vuelve una sola hoja. O sea, miraríamos por una sola hoja. Así está muy bien. Sí, perfecto. Bueno. Realizar una adecuada recepción de todos los medicamentos y dispositivos médicos que ingresen con el fin de garantizar que todos los productos reciban cumplan las especificaciones técnicas. Bueno, entonces en el objetivo nos hace falta un pedacito. Cuando dices con todas las especificaciones técnicas, falta hablar, acuérdate que la recepción, el procedimiento, digamos que el procedimiento como tal, la recepción no está en tu procedimiento, es un proceso. Y el proceso de recepción se desglosan dos procedimientos. El procedimiento de recepción técnica y el procedimiento de recepción administrativa. Esos dos procedimientos son los que me conforman el gran proceso de recepción, ¿vale? Okay. Entonces, como estamos hablando de recepción técnica y administrativa, en el objetivo, al finalizar dicen, con el fin de garantizar que todos los productos recibidos cumplan con las especificaciones técnicas y administrativas, porque nosotros hacemos esos dos tipos de revisiones. Entonces, mi procedimiento debe abarcar esas dos actividades que yo hago en el marco de la recepción, ¿vale? Perfecto, así sería entonces. Bueno, la fecha, entonces colócale fecha, la versión le puedes colocar versión 1.0, o sea, vamos a llenarlos como si estuviéramos nosotros teniendo en cuenta... ¿Y el código, profe? Entonces los códigos generalmente van relacionados, como es un proceso, entonces generalmente nosotros le colocamos a ese PR raya, que significa proceso, PR raya FAR, FAR, que es de farmacia, raya, RS. ¿Ese? No, R como recepción. Okay. RCP. RS, colocámoslo así, RCP. Entonces, proceso, farmacia, recepción. Después de la R, colóquele la I. Así. ¿No? Exacto, así. Entonces, nuestro código es que PR es un proceso, que es de la farmacia y es el de recepción. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, formatos, entonces el código empieza por FR, por ejemplo. Formato FARM 001, FR FARM 002, ¿cierto? Cuando hay formatos. Entonces, en este caso es un proceso, entonces lo vamos a hacer así. Si quieres, cámbiame el nombre de procedimiento por proceso, ¿vale? Vale, profe, ya lo hago. Sería eso. La fecha está muy bien, la puedes dejar con esta fecha, o si la quieres dejar con la fecha que me vas a entregar el proceso, no hay problema. Lo importante es que sí lo bauticemos con la fechita, de acuerdo a lo que quieras. Yo creo que mejor está para que todos lo trabajemos igual que ese día. Okay. Entonces, tomando la foto. Entonces, el alcance de recepción en ese momento recibe medicamentos por parte del proveedor y termina los medicamentos. Ajá.
Sí, que se comercial. Digamos que en este caso, acuérdate que nosotros es nuestra S Hospital San Mateo. Entonces, aunque no fue explícito en el estudio de caso, nosotros no colocamos que la farmacia vendiera ningún tipo de producto, ¿cierto? Entonces, que se dispensan o que se manejan, ¿cierto? Puede ser que se manejan. Porque igual que se dispensan dentro del servicio, dentro del establecimiento no nos queda como bien. Nos queda más bien que se manejan, ¿cierto? Sí, señora, dentro del servicio farmacéutico. Ajá. Dentro del servicio, dentro del establecimiento, no dentro del servicio, porque es una S. Una S que está dentro, o sea que el servicio farmacéutico queda dentro de la IPS, entonces por eso se llama servicio farmacéutico, porque recordemos que los establecimientos son independientes, pero también hay establecimientos fuera de las IPS que prestan que los denominan como dispensarios, ¿no? Entonces ellos hacen las entregas, pero a diferencia de las droguerías, esos dispensarios sí tienen que estar habilitados y acreditados, cosa que la acreditación no se la aplican a las droguerías. Entonces esa es la diferencia en ese tipo de establecimientos. Bueno, de parte del proveedor y terminan a ver los medicamentos y dispositivos médicos están disponibles para su almacenamiento. Perfecto, entonces bajemos. Hasta ahí vamos bien con el alcance. Ay, sí, simplificación. Esta es la diferencia. Pero En la emisión de productos de buen proveedor, en las definiciones está muy cortica de definición, Doris, porque en la recepción, por ejemplo, las definiciones en ese proceso, por ejemplo, nosotros qué cosas revisamos en la recepción técnica o administrativa. Entonces, por ejemplo, ahí deberías involucrar definiciones como lote, como fecha de vencimiento. Ok, registro sanitario. Registro sanitario. Por ejemplo, algo como nombre genérico también aplica. De esos términos que nosotros tenemos que revisar. Entonces, nosotros que le revisamos técnicamente a nuestros productos. Almacenamiento puede ser, o temperatura de almacenamiento puede ser otra, porque en la recepción tenemos que revisar eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué le revisamos al medicamento? El lote, la fecha de vencimiento, el registro sanitario, la temperatura de almacenamiento, la forma farmacéutica. También podemos incluir ahí entre las definiciones, no sé, forma farmacéutica, y se me fue ahorita el nombre. Cuando hablamos de forma de almacenamiento, entonces podemos colocarle ahí, se me olvidó el término ahorita. Ahí también... variables ambientales. Ok. Ese es el término. Ambientales, ok. Ahí también podría ir definición de tableta, de solución, de jarabe, de esas cosas, ¿o no hay necesidad? No, porque más bien inclúyelo todo cuando definas que es una forma farmacéutica, que tú ya sabes qué es. Entonces, al hablar de una forma farmacéutica, muy seguramente tú encuentras esa definición. No la tienes que inventar porque todas estas definiciones están en la internet. Entonces, cuando digan forma farmacéutica, muy seguramente en la definición entre paréntesis dice tabletas, jarabes, cremas, inhaladores, etcétera. ¿Cierto? Ok, sí, señora. Bueno. Entonces, sí es importante que me amplíes un poco las definiciones porque están corticas, demasiado sucinta, ¿vale? Sí. Bueno. Ahora vamos a la descripción. Bueno, entonces estoy leyendo recepción administrativa, descripción, para manejo inventario de medicamento que ingresa al servicio automáticamente quedará en cuarentena hasta que se recibe y tome acción si acepta o rechaza el producto. Esa es la actividad en términos generales, ¿cierto? Exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro del organigrama muy seguramente vamos a contar con auxiliares de servicio farmacéutico.
Entonces recordemos que con los auxiliares nosotros compartimos algunos procesos paralelamente porque ellos son el apoyo nuestro. Recordemos muy bien que nosotros en ese momento era algo que yo le escribí al otro compañero en la realimentación, que acordémonos que el servicio farmacéutico es de primer nivel de complejidad. Eso significa que los directores técnicos somos nosotros, ¿cierto? Entonces, la recepción la puede hacer el auxiliar de servicios farmacéuticos o puede estar en cabeza de nosotros como regentes. Lo importante es que ellos sean nuestro apoyo y precisamente en procesos como almacenamiento, como recepción, como distribución, los auxiliares de servicios farmacéuticos nos apoyan. Entonces ellos pueden ser personas que están realizando alguna de esas actividades y más en el proceso de recepción. Un auxiliar de farmacia debe saber hacer una recepción técnica, una recepción administrativa, que ya después de hacerla, el ingreso, por ejemplo, al sistema de información que yo tenga o al sistema de inventarios, si de pronto recae en responsabilidad mía como regente, porque ya digitar información, pero yo me estoy apoyando en esas actividades propiamente dichas del hacer, ¿cierto? O sea, yo tengo como regente otras actividades administrativas con las cuales tengo que responder. Entonces, eso que es revisión, conteo, ese tipo de cosas, el auxiliar de servicios farmacéuticos me debe estar acompañando. En caso que definitivamente la institución no tenga con qué pagar a un auxiliar, pues obviamente las asumo yo. Entonces, ese es el responsable, estaríamos apareciendo los dos, ¿cierto? Porque pues eso depende de los recursos de la institución y del nivel de complejidad, la cantidad de fórmulas que se despachen, etcétera. O sea, del mismo dinámica y comportamiento del volumen de usuarios que vaya a tener la institución. Entonces, bien vale la pena que en el responsable podamos colocar a los dos, no pasa absolutamente nada. En todas las actividades. Sí, en todas las actividades puedes colocarlos a los dos, porque de todas maneras, de una u otra forma él es mi apoyo, pero vuelvo y le comento. Sí, yo creo que en nuestro organigrama vamos a tener auxiliares de servicios farmacéuticos, pero puede darse el caso que en algunos dos, entonces podemos dejarlo en los dos, porque también los dos tenemos la capacidad de asumir este tipo de procesos, ¿vale? Vale, profe. Bajemos otro poquito. Baja otro poquito. Baja. Perfecto. Sería Es importante contar paquetes de modo que coincidan con la nota de remisión y finalmente firmar y sellar. Las facturas se organizan con fecha de pago, luego se ingresan al sistema para realizar la contabilidad. Bueno. La administrativa. Ajá. Esa es la administrativa, sí. Sí, señora. Listo. En la técnica, revisar la calidad de los productos que llegan. En este proceso se debe verificar lo siguiente. Muy bien. Verificar lotes y fechas de vencimiento. No se reciben productos con fecha inferior a 6 meses de vida útil, debe coincidir con el lote y la fecha de vencimiento. Bueno, aquí hay una cosa. ¿Por qué colocaste que con fecha inferior a 6 meses? No se reciben con fecha inferior a 6 meses. Por eso. ¿Pero por qué colocaste 6 meses y no colocaste 12 o 18? Porque de pronto, si es un producto que nos rota mucho, pues vamos a correr el riesgo que se nos quede vencido. Sí, pero entonces es importante que ustedes tengan en cuenta, no vamos a colocar meses como tal porque es muy riesgoso, porque puede hacer que dice, no se reciben productos con fecha inferior a 6 meses de vida útil, pero sucede que de pronto hay algún tipo de situación frente a alguna característica X de alguna, digamos, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con esta pandemia. Entonces puede ser que necesitemos excesiva cantidad de acetaminofén, el que está en el mercado pues está a 4 meses, pero sabemos que todas esas 10.000 tabletas no las consumimos en esta semana. Entonces si yo coloco, digamos, ese número tan exacto, pues es una excepcionalidad lo que está sucediendo ahora, pero en términos, en relación a cómo se manejan los términos para poder definir con qué tiempo yo recibo los medicamentos o los insumos médicos de fechas de vencimiento, hablamos de porcentajes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
que no se reciben medicamentos, por ejemplo, con menos del 75% de vida útil. ¿Qué significa el 75%? Por ejemplo, 18 meses. O si Sí. son 75%, entonces de acuerdo, y de acuerdo a las políticas de negociación que tenga. Entonces, ¿eso qué puede suceder? Que yo pueda tomar la decisión de recibir medicamentos con menos de 6 meses, de acuerdo a, volvamos a nuestro ejercicio de ahorita, de acuerdo a la situación particular que hay, no estoy infringiendo ya un proceso que tengo, ¿sí me voy a entender? O sea, no importa ¿cómo te digo? Al contrario, sí importa lo que yo escriba, porque es que todo este trabajo que estamos haciendo lo vamos a enlazar con todos los indicadores de gestión y después con auditorías internas de calidad. Entonces, Sí, cuando señora. tengo un auditor interno, me viene a revisar la recepción técnica y me dice, bueno, ¿cómo así? Entonces, ustedes aquí tienen medicamentos menos de 3 meses y no me están llevando a cabo las indicaciones del proceso, entonces hay una no conformidad. Entonces, digamos que tendríamos una posibilidad de poder manejar esa información de esa manera y así podemos evitar un poquito finalmente estar infringiendo cosas de las cuales escribimos, porque a veces uno escribe, pero no Sí. lleva el contexto al futuro. Entonces es mejor tener en cuenta eso. Y la idea es que No se reciben productos con menos de 35 de vida útil, exacto. O de acuerdo a las condiciones, las condiciones con eso también se deja uno con las políticas de compra establecidas con el proveedor, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay una situación muy particular con el suero antiofídico. El suero antiofídico solamente trae, de fecha de vencimiento, tiene vida útil de 1 año. Pero los hospitales lo deben comprar porque si en algún momento llega alguien con un accidente ofídico, tienen que utilizarlo. Pero si pasa 1 año y no llegó ninguno, pues hay que desnaturalizarlo, hacer todo el proceso de disposición final, pero esa es la vida útil de ese medicamento. Entonces, si te fijas, hay muchas variantes para uno poder tomar decisiones en algunos aspectos. Entonces, toca desde los procesos tener claros, de estos procedimientos, tener claros cómo se vayan a llevar a cabo. ¿Listo? Entonces Vale. dice verificar lotes y fecha de vencimiento. Entonces, cuando escribiste arriba verificar lotes y abajo dice debe coincidir con el lote y fecha de vencimiento. Ah, bueno. Si escribes verificar lotes y fechas de vencimiento, entonces enseguida la siguiente, donde dice no se reciben, de ir debajo, porque tú me estás colocando como si fueras un subtitulito, porque si no nos queda otra vez, baja el no al siguiente renglón. En la partida donde dijo no se reciben, Acá entonces, déjalo hasta abajo. y acá. Baja donde dice no se reciben. No se recibe, esa partecita no se reciben, déjalo en la parte de abajo, de tal manera que donde dice verificar lotes y fecha de vencimiento nos queda como un subtitulito. Así. Y listo. Así estaría bien, profe. Espérame, que es que se me pixeló la pantalla. Ay, Dios. Ay, no, ya. Debe contener el primario y empaque, debe coincidir con la fecha. Menos lotes y fechas de vencimiento. ¿Dónde me dejaste el registro en Vima? No me acuerdo si está más adelante. De una vez Bueno, acá. te lo pregunto porque no hemos bajado la hoja, entonces de pronto puede ser que esté más No abajo. me acuerdo, pero lo voy a colocar aquí por Ah, bueno. fecha de vencimiento, registro. Verificar lotes, fecha de vencimiento, registro sanitario. Condiciones de almacenamiento, ¿las tienes más abajo? Sí, de eso hablo más adelante. Listo, perfecto. Bueno, es que en la factura está incluido lote y fecha de vencimiento. Lote debe ser anotado en el formato del acta de recepción proporcional a la revisión de medicamentos dispositivo. Bueno, tú me estás hablando que en el punto 2, que el lote y la fecha de vencimiento y el registro sanitario, ¿no? Ahí tienes que incluirle ese pedacito en el numeral 2. Se deben exhibir entre el lote y la fecha de vencimiento, lote, fecha de vencimiento y registro sanitario. Listo.
Como tú me dices que se van a hacer en el formato de acta de recepción, entonces yo debo encontrar al finalizar de ese proceso un formato de acta de recepción. Sí, señora. Porque tú me los estás mencionando. Sí. Porque hay una cosa, dice, cuando me hablas de formato de acta de recepción puede ser, o sea, sí me aparece el formato ahí, pero no necesariamente es importante tenerlo en cuenta que ese formato de recepción puede estar, no necesariamente tiene que estar en físico, ¿no? Yo puedo tener un acta de recepción en el computador digital, ¿cierto? Pero eso es una cosa, aquí tú me dices que en el formato de acta de recepción, y ahí no definimos de qué manera lo voy a hacer, pero sí necesito el formato, porque sea, aunque sea en físico o en digital, debo tener la estructura del formato, ¿vale? Entonces, acuérdate de que lo tienes que colocar. Bueno, formato acta de recepción, perdón, y entre paréntesis me tienes que colocar el código. Entonces tienes que colocarle FR raya FAR 01, por ejemplo. Formato de farmacia, perdón, farmacia no. FR, que es formato, después le colocas tu recepción técnica, RepTech raya 01, por ejemplo. Porque recepción técnica es el que me identifica. O sea, tú le vas a dar, le vas a colocar el código como te parezca, ¿cierto? Vale, profe. Lo bautizas. Deben agrupar los medicamentos ubicándolos en una superficie, si están en cajas que llegan de estar sobre una estiva, prohibido colocar los medicamentos y dispositivos médicos en el piso. Es buscar la inestabilidad físico-químicas, es decir, buscar si los productos presentan alguna característica fuera de lo común. Por ningún motivo deben abrirse los recipientes para probar, oler o untar productos, no se rompen los de seguridad. Baja otro poquito, ya estoy en la hoja siguiente, la inspección líquido. Bueno. Baja, jarabes, soluciones, suspensiones, sí. Sólidos, agitarse, sí. Tabletas, sí. Semisólidos, baja. Bueno, aquí hay dos cositas que tienes que reforzar. Uno, Sí, en la recepción no me has descrito nada de cómo hacer la recepción para medicamentos de cadena de frío. Tampoco me has mencionado cómo hacer la recepción para los medicamentos de control especial. ¿Vale? Esos son dos aspectos porque son medicamentos de control especial o de alto costo, ¿no? Aunque los de alto costo también pueden tener características de cadena de frío, entonces, pues obviamente ahí se involucran. Porque acuérdate que como nosotros en la recepción definimos identificamos las calidades con que nos llegan los medicamentos y las características de los mismos para después proceder a almacenarlos. Entonces yo necesito identificar que ese es un medicamento que es de cadena de frío, o sea, es termolábil, entonces cómo me deben llegar cuando yo estoy haciendo la recepción técnica de ese medicamento, qué debo revisar, o sea, qué debo tener en cuenta. Entonces me debes mencionar que en esa recepción tú vas a medir la temperatura con el termómetro, puede ser si el recipiente en el que viene, porque ahora ya vienen así, algunos de ellos vienen con el termómetro incorporado, pues identificar que esté en los rangos entre 2 a máximo 8 grados de temperatura. Si no trae incorporado el termómetro, entonces se supone que nosotros debemos tener nuestro termómetro, que es el termómetro de punzón, porque es la única manera que ese termómetro me pueda atravesar. Generalmente esos recipientes son en icopor, ¿cierto? Los que traen el termómetro, pues sí son duros, son cavas duras, que pues obviamente como traen el termómetro, pues yo no tengo por qué abrirlos. Y si es en cavas, tampoco, porque tú muy bien lo dices ahí, no se pueden abrir cosas que vengan selladas. Entonces, si no lo puedo abrir, pero yo necesito determinar si esa insulina sí me llegó en esos rangos de temperatura, entonces debo tener un termómetro de punzón que me atraviesa única y exclusivamente la tapa de la cava de icopor y inmediatamente él empieza ya a indicarme si llegó o no llegó la temperatura en la que correspondía que me llegara ese medicamento. Y de no ser así, pues tú hablas muy bien que los medicamentos, bueno, y de no surtirse es una de dos, o de una vez se le devuelve al proveedor,
a la persona, perdón, al proveedor no, si en ese momento está la empresa que nos lo trajo, se les devuelve inmediatamente. O sea, sí, claro. en presencia del transportador, por ejemplo, yo recibo 3 cajas de medicamentos común y corriente y una cava con insulina. Yo lo primero que debo hacer en esa recepción técnica es revisar primero la cadena de frío. De tal manera que si yo encuentro que está en un rango de 10 grados centígrados, por ejemplo, inmediatamente se la devuelvo al transportador porque eso fue responsabilidad del transportador y se notifica al proveedor, ¿vale? Ok, vale, profe. Y los medicamentos de control especial también tienen un proceso muy especial y muy cuidadoso por la característica que tienen y si son, ahí también incluiríamos los medicamentos monopolio del Estado, ¿no? Pero digamos que en términos generales, el medicamento monopolio del Estado, ustedes saben muy bien que pertenecen a los medicamentos de control especial y a los dos se les hace ese tipo de recepción especial y con unas características especiales para ellos. Entonces me parece que hay que indicarlo acá. Hay que indicarlo, lo debemos dejar muy indicado porque digamos que esos son las cosas que necesitamos. Y al finalizar, pues obviamente mencionar que en caso de que no cumplan los dispositivos médicos o los medicamentos con esa recepción, pues se dejarán en el área de cuarentena dispuesta en el área de recepción para hacer el proceso de devolución correspondiente. ¿Listo? Sí, señora. Entonces dice, recoge detalladamente cada procedimiento, especialmente la fecha, hora de entrega, cantidad de unidades, número de lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, condiciones de transporte, manipulación, embalaje, material de empaque y envase, condiciones administrativas, técnicas, si lo permite identificar lo que fue tomada la acta, firmada por la persona que recibe y la entrega será archivada. Bueno, aquí al finalizar del punto 5, tú sí me estás diciendo que esa acta es en físico, porque me dice que esa acta será firmada por la persona que recibe y la que entrega y será archivada en el sitio previamente designado y en orden sucesivo. Entonces ahí hay una situación, mi querida estudiante. Yo no puedo tener, si tengo a una empresa transportadora y me trae 10 cajas, yo no puedo tener al transportador, que es lo que entiendo ahí, que se espere a que yo haga toda el acta de recepción técnica para que me firme. Y si de pronto me llega ese y me llega otro y ese es el día en que me llegaron todos los pedidos, entonces yo no puedo dejar al proveedor, no es el proveedor, es a la persona que transporta que lo espere. Entonces, yo ya con firmarle el documento de entrega, la guía, porque eso se llama guía, ¿no? Cuando nos están entregando algo, trae una guía con el nombre de a quién, etcétera, para quién viene, cuántas cajas. Cuando yo verifico contra esa guía que lo que me están entregando en físico corresponde, ahí yo ya estoy, digamos que como que verificando y aceptando que lo que dice en la guía fue lo que me llegó. De lo contrario, pues yo no firmo la guía. El acta es porque internamente yo debo hacer esa trazabilidad, ¿cierto? De lo que me llegó. Sí. Y de esa manera, con esa trazabilidad, entonces yo después puedo verificar si hay alguna situación con las facturas o algo. Entonces, bueno, en la recepción administrativa también creo que nos hizo falta, ahorita que estoy hablando de verificación, que debes incluir que también se debe verificar el nombre del cliente, porque a veces sucede que no llegan facturas y las facturas no llegan a nombre de nosotros. Sí, señora. Entonces, ¿a quién viene el remitente? Porque puede ser que coincida, sí, yo pedí a Genfar, sí, yo pedí tantos medicamentos, pero yo no sé esos medicamentos en cuántas cajas me llegan. Entonces, porque obviamente los volúmenes son diferentes, entonces a mí me pueden llegar 15, 6 cajas y cuando ven en la guía o en la remisión dice para la señora Doris Rodríguez, pero cuando abro las cajas y miro la factura dice para la señora Liliana Rincón. ¿Ve? Entonces, por eso también hay que verificar que venga a nombre de quien nos corresponde. Entonces, con el acta, cuando tú dices que se deja firmada, me estás diciendo que el acta debe ser en físico. Sí se puede tener eso, digamos, como un plan B, en el sentido de que a veces los sistemas de información fallan, tenemos virus, etcétera. Entonces, si solamente lo tengo virtualmente, entonces voy a tener algún tipo de situación. Virtualmente no puedo colocar una firma, pero sí puedo digitar el nombre de quien hizo esa acta.
¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, digamos que por aquello del ahorro del papel, de todo este compromiso ambiental, entonces generalmente casi todo se maneja en sistemas de información que tiene toda la estructura igual al acta. Pero pues lo podemos hacer. Eso es algo que de todas maneras no estamos exonerados de llevar por un sistema de seguridad y de trazabilidad. Bueno. Vale, profe. Y eso está prohibida la recepción y tenencia de muestras médicas, perfecto. Baja un momentico, llegué a muestreo para la verificación de lote, fechas de vencimiento. Baja. Es necesario hacer la revisión. Bueno, aquí hay una cosa. Cuando yo hago el muestreo, pero entonces cuando me hables de muestreo, tú me tienes que hablar que tengo que utilizar algunos tipos de formatos para hacer muestreo, porque eso yo no lo hago así como así, o sea, y hay que tener en cuenta lo siguiente, si a mí me llegan 20, 30 cajas y de esas 30 cajas son, por ejemplo, 2.000 tabletas, 600 frascos, 800 jarabes, 600 cremas y no hay auxiliar de servicio farmacéutico y estoy yo sola. Si me pongo a hacer la revisión al 100%, entonces dejo o reviso o despacho o descargo del sistema, o hago el informe de controlados, o hago los pedidos, o miro los faltantes, sí, porque tú sabes que en los servicios farmacéuticos hay mucha actividad. Entonces, ¿qué sucede? Yo no sé si en algún momento, en alguno de los cursos que ustedes vieron, revisaron algo de sacar el muestreo utilizando la tabla militar. No recuerdo, profe. A mí, yo tal vez lo he escuchado, pero en capacitaciones de la Secretaría de Salud y... Pero pues, bueno, en el caso de los establecimientos farmacéuticos, sí siempre nos piden que hagamos el muestreo del 100% de lo que llega. Pues igual es muy, muy complicado por lo que se nos está diciendo. O sea, claro, es una cosa, se hace la otra. Y si es, por ejemplo, en servicios farmacéuticos intrahospitalarios, generalmente en las programaciones de compras se hacen compras para 3 meses, 4 meses o 6 meses y por eso es que uno tiene bodegas o almacenes. Entonces a mí me pueden estar llegando cada día una cantidad inmensa de cajas. Entonces por eso es que yo necesito utilizar la tabla militar que me va a permitir primero a mí sacar una muestra representativa de acuerdo a la cantidad de medicamentos que me llegan. Por ejemplo, la tabla militar tiene establecido, en este momento lo que le voy a decir no es tan cierto porque la tabla militar no me la sé de memoria. Sí, pero, por ejemplo, dicen, si tienen 600 unidades de un producto, el lote debe ser de 20 productos, o sea que saco 20 cremas o 10 cremas. Ah, bueno, yo revisar 10 cremas es mucho más fácil, ¿cierto? Claro. Y después que saco ese muestreo, entonces en ese él me dice, de esos vamos a identificar los defectos críticos mayores y menores. Entonces, si en esas 20 cremitas yo identifiqué y vienen unos defectos críticos mayores y menores que están dados por defectos de empaque y por defectos en forma farmacéutica. Si, por ejemplo, me dicen, de esos 20 productos puede tener un defecto mayor 2 cajas. Y, por ejemplo, un defecto mayor puede ser que viene... que no me permite la comercialización. Entonces, por ejemplo, que esas cajas, los tubos por dentro, si son cremas, vienen abullonados o vienen mal escritas las etiquetas. Entonces digo, uy, no, de esos 20 encontré 3. Ah, no, entonces de una vez usted tiene que devolver todo el pedido. Sí, o sea, no puede ingresar. Crítico, si estoy, por ejemplo, mirando suspensiones para diluir, antibióticos y eso, que de pronto la etiqueta viene corrida o no trae la flechita donde me informa hasta dónde tengo que colocarle el agua para diluir, eso es crítico, porque yo entonces puedo estar haciendo una mala dilución. Entonces, o no trae la fecha de vencimiento. Entonces, si dentro de esos críticos encuentro más de uno, entonces devuelvo todo. Esta tabla militar se utiliza muchísimo, muchísimo también en las bodegas, porque recuerden que en los depósitos se manejan unos volúmenes extraordinarios de medicamentos, entonces yo no puedo tener al auxiliar solamente haciendo eso o el caso del regente haciéndolo. Entonces, claro, debes colocar ahí en el muestreo que la verificación
El muestreo se hace para verificación de lote, fecha de vencimiento y todo lo que tiene que ver con las características técnicas del producto. Pero te digo que ahí uno verifica si tiene algún tipo de daño, cierto defecto crítico mayor y menor, y esos defectos críticos mayores y menores son los establecidos por el laboratorio de la calidad que tiene el INVIMA. Ya hay eso sí es un documento y ahí dice cómo los clasifico y de acuerdo a la forma farmacéutica y el material de empaque. Y acá debo anexar la tabla militar. La tabla militar la pudieras anexar, entonces tú colocas ahí de acuerdo a tabla militar, ¿cierto? Okay. Ese es un formato y ese formato no se diligencia, solamente me orienta para saber cuántas muestras debo hacer. Sí, lo que hay que resaltar acá es que, por ejemplo, tú has escrito algo antes que correspondía al 100%. Esa revisión al 100% se hace para medicamentos de control especial. Ah, ok. ¿Listo? Vale. Los medicamentos de control especial sí me toca, así me toca sentarme todo el día a revisar blister por blister, ampolla por ampolla, frasco por frasco, lo debo hacer al 100% porque yo ahí sí no puedo sacar muestreo, porque tú sabes legalmente lo que representa que hay un descuadre en medicamentos de control especial. Y ustedes eso lo van a vivenciar cuando estén haciendo sus prácticas en los centros de trabajo. En su formación en centros de trabajo. Entonces, la excepcionalidad es que, y medicamentos de alto costo también se deben revisar al 100%. Generalmente, eso no son medicamentos de grandes volúmenes, entonces por eso a uno le rinde mucho hacer ese tipo de revisiones. ¿Listo? Ok. Profe, una pregunta. Aquí donde dice registros es donde debo pegar el formato que tengo en los del acta. Exacto. El y acta en entonces, ¿qué iría? En los anexos, entonces, puedes colocar la tabla militar, porque la tabla militar es un documento de soporte que te ayuda o un instructivo, porque finalmente la tabla militar es eso, es una tabla y ella viene con un instructivo donde dice cómo utilizarla. Entonces, puedes colocar ahí el anexo. En los registros, en los formatos, entonces sería el acta de recepción técnica. Si hay puedes encontrar un acta de recepción técnica, un acta de recepción administrativa o puedes encontrar una completa que me llene los dos requisitos. Bueno. Sí, no, profe, le voy a compartir ahora el acta de recepción entonces, ayuda. Ajá. No, está. Procedimiento de recepción. Formato. Te hacen falta muchas cositas. ¿Vale? Nombre del producto, presentación, cantidad, laboratorio, lote, fecha de vencimiento, registro INVIMA. Forma farmacéutica. ¿No la tienes ahí? Ay, sí, señora. A ver. Forma. Presentación no sería lo mismo que forma. No, señora. Mi querida y próxima regente, la presentación es diferente de la forma farmacéutica. Yo determino la presentación por la presentación comercial. La presentación comercial es tubo por 30 gramos, frasco por 150 ml, frasco por 70 ml. ¿Cierto? Oh. Y la forma farmacéutica es la otra. Perfecto. Porque yo puedo haber pedido, solicitado amoxicilina en cápsulas y me llegó amoxicilina suspensión, polvo para reconstituir, por ejemplo. Sí, señora. Laboratorio, registro INVIMA, fecha de vencimiento, lote, laboratorio. El nombre del producto, acuérdate que hay que hacer dos subdivisiones y el nombre del producto va nombre comercial y nombre genérico. Ah, bueno, profe, nombre del producto comercial y genérico. En el nombre del producto lo puedes cambiar y tienes que hacer dos columnas, uno que dice nombre comercial y nombre genérico. Vale, profe. Serían esas dos cositas. Por ahora, creería que sí. Presentación, cantidad recibida,
laboratorio, claro que sí, lote también, registro en BIMA, fecha de vencimiento. Si quieres puedes colocarle temperatura de almacenamiento. Sería importante porque de la recepción es que parte a decir en dónde lo almaceno. Ah, perfecto. En algunos, aunque ese no es necesario, realmente no, porque depende de cómo almaceno, es cuando uno hace la clasificación por ATC o por nivel de riesgo. El nivel de riesgo es para los dispositivos y el código ATC es de acuerdo a si yo hago la distribución en mi servicio farmacéutico por grupo farmacoterapéutico. Pero en este caso, digamos que no lo vamos a colocar en el acta de recepción, eso se pudiera manejar en la parte de almacenamiento frente a las decisiones de cómo almaceno y cómo distribuyo los medicamentos. Ok, profe. Profe, entonces ahora le puedo compartir lo de la... Espérame, que aquí le hace falta, aparte del número de factura, tienes que colocar el número de remisión o orden de la orden, ¿no? Porque, por ejemplo, contablemente, cuando yo hago una solicitud de un pedido, yo genero una orden. Y Sí. sobre esa orden de pedido es que me llega una factura, ¿vale? Ah, ok. Entonces yo también tengo que confirmar que la orden de pedido coincide con los medicamentos que vienen en la factura. Sí, señora. Perfecto. Sería eso entonces, ¿verdad, profe? Sí, si no cualquier cosa, yo sé que también puedes encontrar, puedes revisar de pronto si se me ha pasado alguna cosita y si me pasó fue algo mínimo. También en la internet puedes encontrar actas, pero creo que solamente, bueno, una cosita chiquita en una columna inicial que venga numerada 1, 2, 3, 4. Sí, y hace falta otra cosa. Recuerda que su merced linda dice que tiene que firmarse, entonces al finalizar coloca una rayita y coloca recibido por, como cuando uno coloca quién firma, ¿sí me va a entender? Sí. Al finalizar del acta tiene que dejarse el espacio para quien firma. O sea, el encargado que coloqué acá, que es quien hace el acta de recepción, debe firmar al final. Sí. Ok. Vale. Voy a compartirle, profe, ahora. No podemos volver otra vez. Ay, espérame, a ver, ¿cómo hacemos? Esta necesito. Ahí la puede visualizar, profe. Estoy viendo todavía el acta. Ay, Dios. ¿Cómo lo hago, amor? ¿Con mi cuenta? Sí, dale. Pues todavía me faltan cositas, pero bueno, ahí No, va. pero es que esa es la idea. Lo que pasa es que esa es la idea, es que yo les vaya haciendo aportes paulatinamente, de tal manera que cuando ustedes me suban la tarea, ya no tengamos tantas situaciones de verificación ni que yo tenga que hacerles realimentaciones profundas, porque esa es la idea, que me coloquen en el foro o estos espacios, por ejemplo, que estamos teniendo, que a ti te ha favorecido mucho, porque si no ha entrado nadie, pues estamos saltándonos el espacio del foro y a veces así directamente pues podemos visualizar mejor algunas cosas y como en el caso tuyo de una vez las estás ajustando. Entonces yo ya cuando entre a ver el procedimiento, entonces dice, bueno, si yo le dije esto, le dije lo otro, entonces ya quedó corregido. Sí, profe. Ay, ahora no sé qué pasó, que no podemos. Pues cierra el del procedimiento. ¿De qué? No, porque lo que necesito. Me uno. Oh. No. Profe, ¿me escucha?
creo Sí, que señora, es que había cerrado mi audio. Ahí. ¿No quedó? sí. Ahí. Es aquí, ¿Acá? mira, aquí, doble clic. ¿En dónde? en ¿Acá? este, sí, sí. Le das en ventana de la app, le das en el... Ay, creo que al fin, profe. Menos mal que tengo aquí mi auxiliar de Sí, tecnología. sí, no, ellos son unos sabios, no se preocupe. Gracias a Dios. Ajá. Si la puede visualizar, profe. Así, política de calidad. Ah, ok. Ajá. Pues yo la hice así, la idea entonces ya después montarla en el documento que su merced está Sí, montando. pero su merced me la entrega así como la está haciendo, o sea, la colocas encima del proceso Ok. y después entonces es que la separamos para ir en orden, porque la parte de política y esto es la primera parte de la estructura del manual de condiciones y después perdón, manual de condiciones, no, el manual de procesos y procedimientos y después pegamos apartecito cada uno de nuestros procesos. Entonces, Bueno. Pero esta la pego en el proceso de recepción, no le envío archivos separados. no señora, colócamelo en la parte, o sea, debajo de esto irá tu proceso. Ok, perfecto. Medicamentos. Sí, gestionar todo el procedimiento de conocimiento de conquistar, tocar. Es que siguen la ligereza. Esto lo hacemos en algún tipo de letra especial para que quede todo unificado después de cuadrar. Cuando lo subamos, casi todos los documentos se hacen en área del tamaño 12. Ok. Interlineado sencillo. Generalmente todos se hacen en esa letra, pero no importa. Como me lo vayan a entregar, como no les di una indicación de en qué escribirlo, no importa. Yo lo recibo en la clase de letra que me lo entreguen. Y después ya unificamos en el manual. Vale. Esa partecita es más sencilla. Valores. Ajá. Educación continua. ¿Tienes más valores? No, solamente No, tienes esos valores. señora, coloqué esos. Uh-huh. Está pobre de valores también. Le falta uno que otro. Sí. Ay, profe. Pero no importa, eso los podemos mirar. Pero ahí ya los tienes ya relacionados, ¿no? Sí, señora, así como lo... Por ejemplo, tienes, ay, espérame que aquí no te estoy viendo. Ay. A ver, muestra. Responsabilidad, educación continua. Muy bien. Integridad también. Sí, muy bien. Honestidad, responsabilidad social, faltaría, integralidad te faltaría de pronto la parte de lo que más sufrimos que es honestidad, respeto, Ya está. servicio, Sí, transparencia, sí. ¿sí? Solidaridad o amabilidad, de pronto es otra de las cuales nos caracterizamos nosotros dentro de los valores porque el servicio farmacéutico presta muchos de ellos, ¿no? Sí, señora. No sé. Compromiso la tienes ahí, ¿cierto? No, señora. Responsabilidad social es la que tengo. Compromiso. Ok. Tócale a ver si le encuentras compromiso. Y con eso más o menos pudiéramos nosotros tener. Ahí. Respeto, sí. Solidaridad. Ok. Sí. Vocación del servicio también puede ser otra. Mira a ver cuál es. Vale, profe. Porque la amabilidad también puede ser vocación de servicio, es otro sinónimo, ¿vale? Ok.
Y con eso ya estaríamos prácticamente avanzando. Ya pienso que con este estarías como en un 70% ya de ese producto a entregar. Y si le digo un poquito más, ya estaríamos como más bien en un 80%, porque lo único que falta es mejorar el acta de recepción técnica, incluir la tabla militar, ¿qué más? Bueno, dentro de los instructivos, busca, porque ahorita me acordé, cuando se hace la medición de la humedad y temperatura, entonces de pronto existen documentos en el cual nos dicen cuáles son los rangos de temperatura para los medicamentos de cadena de frío. Ok. Sí, porque a nosotros ahí hasta el momento que tú vas a escribir en la recepción cómo se hace la recepción de medicamentos de cadena de frío, igual es importante, allá hay una tabla en la cual dice cuáles son las temperaturas de almacenamiento, por lo tanto, cuando me hablan de temperaturas de almacenamiento, las debo tener en cuenta cuando hago la recepción, ¿vale? Vale, profe, ok. Otra cosa que debes incluir ahí, así no sea que lo tenga, pero esto lo puedes mencionar. Cuando yo recibo medicamentos de control especial, significa que yo tengo la resolución de manejo y comercialización de medicamentos de control especial emitidas por la Secretaría de Salud Departamental. Entonces, de manejo y comercialización. Sí, o sea, para que yo pueda comercializar, en el término de comercializar, no de vender, sino de entregarle a los pacientes, ¿cierto? Ok. Yo debo haber pedido, debí haber solicitado a la Secretaría de Salud Departamental una resolución donde él me dice, sí señora, usted puede comercializar el alprazolam, puede comercializar la oxitocina, etcétera, ¿cierto? Entonces yo debo tener una resolución para poder comercializar. Entonces ese es otro anexo que se coloca, o sea, lo mencionas, pero pues por internet uno puede encontrar unas fotos de unas resoluciones, porque encuentran resoluciones emitidas en la cual viene todo el listado. Yo le tuve que haber solicitado a la Secretaría de Salud Departamental que me permitiera, de acuerdo a mi característica de establecimiento de servicio farmacéutico, unos medicamentos en los nombres genéricos, las concentraciones y las formas farmacéuticas que me autorice comercializarlas. Y eso no solamente es porque la Secretaría me lo dé, sino cuando la farmacia del Hospital de San Mateo le haga un pedido, digamos, a la Francol. Entonces le dice, necesito que me venda 300 cajas de alprazolam de 0.25. Le dice, bueno, sí, yo les los voy a vender, yo los tengo, yo los distribuyo, no sé qué, pero me tiene que enviar la resolución donde le autoricen que usted los puede comercializar. Mientras nosotros no le enviemos ese documento a los laboratorios, ellos no nos despachan medicamentos. Ok, vale, profe. Es otro mecanismo de control. No sé, creo que eso ustedes de pronto en algún momento también lo pudieron haber visto en alguna asignatura anterior a esta. No, que me acuerde. No sé si de pronto ahorita en farmacología, que la empezamos a ver también hace una semana, de pronto en esa materia. Sí, puede ser también que lo hayan visto ahí, pero le preguntaba porque no conozco algunos contenidos de las asignaturas anteriores al quinto semestre, entonces dije de pronto en algún momento pueden haberlo tocado, o como esto pues queda grabado, puede ser que algunos de los otros compañeros que sí estén vinculados a servicios farmacéuticos de pronto tengan la experiencia de en ese momento ser auxiliares y entonces con el regente o con el químico manejen ese tipo de documentos. Bueno, sí, señora. Bueno, profe, entonces yo creo que voy a listo, hacer... Dori, yo creo que con eso hemos revisado el avance que tienes, creo que hemos despejado dudas al respecto y pues bueno, ya de aquí en adelante las otras dudas que tengan o eso, pues me pueden enviar por el foro, me puede escribir si hay alguna situación que yo estoy pendiente de eso. El producto para todos los compañeros, el producto que me entregaron, el día de mañana les publicaré ya las notas de tal manera que estamos
como yendo al día en productos entregados y en notas publicadas, ¿vale? Y así sucesivamente vamos haciendo todo lo demás. Ok, yo complementaré entonces esto y se lo envío por el foro. Sí, de todas maneras ahí le he hecho otra revisadita y cualquier cosa, si nos hizo falta algo de revisar aquí en este momento, de pronto lo pueda detectar y le hago las sugerencias al respecto, ¿vale, Doris? Claro que sí, profe, muchísimas gracias por su tiempo. No, señora, con muchísimo gusto y bueno, y a su merced que ha podido tener esa facilidad de que casi que ha sido una videoconferencia personal. Soy una afortunada. Sí, pues yo también entiendo que puede ser que los otros compañeros tengan sus turnos, estén en labores y eso les dificulte un poco el podernos acompañar, pero pues en la medida de las posibilidades esperamos que nos acompañen y si no, que tengan también la posibilidad de ver la conferencia y les pueda haber permitido también de pronto aclarar algunas inquietudes que son transversales a los otros procesos o a la misma estructura que estamos haciendo del manual de procesos y procedimientos. Bueno. Vale, profe, ok. Bueno, Doris, que tenga una buena noche, se cuidan, como siempre estemos en casita, lavémonos las manos y cuidámonos mucho nosotros y nuestra familia. Yo quiero seguirlos viendo en los próximos semestres. Claro que sí, profe. Mil gracias por todo. Una buena noche. No, señora, igualmente, buena noche. Chao, chao. Chao.